Jesús es tentado por Satanás. Satanás no tenía certeza ni conocimiento de la divinidad de Cristo. Lo creía un profeta. Había observado la santidad de su infancia y juventud y la santidad de su madre, a quien nunca pudo llegar con sus tentaciones, pues ella no las recibía. No sabía en María ninguna materia por donde pudiese Satanás tentar. Era María la más hermosa virgen, pero no tuvo a sabiendas relaciones con ningún pretendiente, fuera de la elección que de ella se hizo en el templo por la señal de la vara florida. Le intrigaba a Satanás ver que Jesús, profeta según su parecer, no tenía los modos farisaicos y severidades de ley en los usos y costumbres con sus discípulos. Lo tenía por un hombre, ya que veía que ciertas cosas exteriores escandalizaban a los fariseos. Como viera que Jesús se mostraba a menudo con celo, quiso tentarlo, como si fuese un discípulo que le quería seguir, y como lo veía tan bondadoso, lo quiso tentar en forma de un anciano débil y disputar con él como si fuese un incendio. Por esto, he visto una vez a Satanás en la entrada de la cueva, bajo la forma de un joven, hijo de una viuda. Sabiendo que Jesús amaba a ese joven, hizo Satanás un ruido en la entrada para mover a displicencia a Jesús. En cuanto ese discípulo se llegaba hasta su retiro contra lo que él había dicho, que no le siguieran. Jesús ni siquiera volvió su rostro para mirarlo. Satanás anduvo por la cueva y hablaba de Juan, el Bautista, que según él debía estar muy contrariado contra Jesús, que había hecho bautizar en diversos lugares, cosa que no le correspondía a él, sino a Juan solo. Después de esto, Satanás envió arriba la figura de 7 o 9 de sus discípulos, uno tras otro. Venía uno por vez a la cueva y decía que Eustaquio les había dicho que él estaba en esta cueva, que lo habían estado buscando con grande ansia, que él no debía arruinar su salud en este lugar, abandonándolos a ellos. Añadían que se hablaba mucho de él y que no debía permitir corrieran tantas voces sobre su modo de proceder. Jesús nada contestó a todas estas representaciones y al fin dijo: Vete de aquí, Satanás, ahora no es tiempo. Con esto desaparecieron todas las figuras de discípulos. Más tarde, apareció de nuevo Satanás en figura de un anciano esenio muy venerable, que venía cansado de sufrir por la montaña. Aparecía tan cansado que yo misma tuve compasión del que parecía venerable anciano. Se acercó a la cueva, cayendo de cansancios a la puerta misma, dando quejidos de dolor. Jesús ni siquiera miró al que acababa de entrar. Entonces se levantó el fingido esenio y dijo que era uno del monte Carmelo, que había oído hablar de Jesús y que por verlo se había venido hasta allí, desfalleciendo casi por el cansancio. Le rogaba se sentase un momento en su compañía para hablar de cosas de Dios. Dijo que sabía lo que era ayunar y rezar, y que si se unen dos en oración sirve de edificación mutua. Jesús solo contestó algunas palabras, como: Apártate de mí, Satanás, no es llegado el tiempo. Solo entonces vi que había sido Satanás el aparecido,
puesto que al alejarse y desaparecer se puso negro, tenebroso y lleno de ira. Me causó risa ver que se echó al suelo como desfallecido y al fin tuvo que levantarse solo. Cuando Satanás apareció de nuevo para tentar a Jesús, se apareció en figura del anciano Eluid. Debió haber sabido que a Jesús se le había mostrado la cruz con todos los sufrimientos que le esperaban, porque comenzó diciendo que había tenido una visión de los graves dolores que debía sufrir Jesús y que había sentido la impresión de que no habría podido soportar semejantes sufrimientos. Dijo que tampoco podría estar ayunando los 40 días y que por eso venía él para verle de nuevo y pedirle que le dejase participar de su soledad y tomar sobre sí una parte de su promesa y resolución. Jesús no miró siquiera al tentador, y levantando las manos al cielo, dijo: Padre mío, quita esta tentación de mí. Al punto, Satanás desapareció lleno de rabia y despecho. Después de esto Jesús se hincó para rezar, y al rato vi que aparecieron allí aquellos 3 jóvenes que habían estado con él desde un principio en Nazaret, que habían querido ser discípulos suyos y que luego la habían dejado. Estos jóvenes se arrojaron a los pies de Jesús y le dijeron que no podían tener paz y tranquilidad si no les perdonaba. Se mostraron muy compungidos y contritos. Pedían los volviera a recibir y le dejase ayunar en su compañía, añadiendo que querían ser en adelante sus más fieles discípulos. Se mostraban muy afligidos y entrando en la gran cueva andaban con toda clase de ruidos en torno de él. Jesús se levantó entonces, alzó sus manos al cielo, rogó a su Padre y al punto desapareció la imagen de esos jóvenes. Una tarde, mientras Jesús rezaba de rodillas, he visto a Satanás en luminosa vestidura, flotando por los aires y subiendo la ladera escarpada de la montaña. Esta ladera escarpada estaba al oriente. No había por ese lado entrada alguna, sino solo algunos agujeros en las rocas. Satanás se presentó luminoso, semejante a un ángel, pero Jesús ni lo miró siquiera. Veo que en estos casos la luz de Satanás nunca es transparente, sino con un brillo superficial e imitado. Y su mismo traje hace impresión de dureza, mientras veo las vestiduras de los ángeles transparentes, ligeras y luminosas. Satanás en forma de ángel quedó a la entrada de la cueva y dijo: Soy enviado por tu Padre para consolarte. Jesús no le dirigió siquiera una mirada. Después de esto apareció de nuevo en otra parte del monte, junto a una abertura que era del todo inaccesible, y dijo a Jesús que considerase como era un ángel, ya que volaba por esos sitios inaccesibles. Tampoco esta vez se dignó Jesús dirigirle una mirada. Entonces vi a Satanás terriblemente rabioso, e hizo ademán como si quisiera aterrarlo con sus garras a través de esa abertura. Su rostro y aspecto eran espantosos. Jesús no le dirigió siquiera una mirada. Satanás desapareció. He visto aparecer a Satanás en forma de un anciano ermitaño del monte Sinaí, todo desgreñado y penitente, y entrar en la cueva de Jesús. Lo he visto trepar cansadamente por la montaña. Tenía una luenga barba y solo una piel por vestidura. Pero a pesar de esto, lo reconocí,
por no poder disimular algo de artero y de puntiagudo en su rostro. Dijo que había estado con él un esenio del Monte Carmelo, que le había hablado de su bautismo, de su sabiduría, de sus prodigios y ahora de su ayuno riguroso. Por esto había venido a pesar de su mucha edad hasta aquí, para que se dignase hablar con él, que tenía también una larga experiencia en cuestión de ayunos y penitencias. Le dijo que ya lo hecho bastaba, que dejase lo demás y que él mismo tomaría una parte de lo que aún faltaba por hacer. Habló en este sentido muchas cosas, y Jesús, mirando apenas de un lado, dijo: Apártate de mí, Satanás. Vi entonces a Satanás precipitarse como una piedra desde el monte abajo, con estruendo como un cuerpo negruzco. Yo me preguntaba cómo puede serle desconocido al demonio que Jesús era Dios. Recibí entonces una instrucción y conocí claramente el provecho grande para los hombres de que Satanás y el mismo hombre no lo entendiesen y lo debiese creer. El Señor me dijo estas palabras: el hombre no sabía que la serpiente que le tentaba era Satanás. Por esto no debe saber Satanás que es un Dios, el que salva al hombre. He visto en esta ocasión que Satanás recién reconoció la divinidad de Cristo cuando éste bajó a los infiernos a librar las almas de los santos padres. En uno de estos días siguientes, he visto a Satanás aparecer en forma de un hombre de aspecto venerable y que venía de Jerusalén y se acercaba a la cueva de Jesús, que estaba en oración. Dijo que venía porque le interesaba mucho saber si él estaba destinado a dar la libertad a su pueblo de Israel. Contó todo lo que se decía y contaba en Jerusalén de su persona, y añadió que venía para ayudarle y protegerle. Dijo ser un mensajero de Herodes, que le invitaba a ir con él a Jerusalén, ocultarse en el palacio de aquel y reunir a sus discípulos, hasta poner en orden su designio de liberación. Insistía que era conveniente que viniese de inmediato con él. Todo esto lo dijo con muchas palabras y por extenso. Jesús no le miró. Rogó con instancia y pronto vi a Satanás alejarse de allí, volviéndose su rostro espantoso y despidiendo llamas y tinieblas por la nariz. Como Jesús estaba atormentado por el hambre, especialmente por la sed, se presentó Satanás en forma de un piadoso ermitaño que le dijo: Tengo mucha hambre, te ruego me des de los frutos que están aquí en la montaña, delante de la entrada, pues no quiero sacar nada sin permiso del dueño. Nos sentaremos luego amigablemente y conversaremos de cosas buenas. Había en efecto, no en la entrada, sino al lado hacia el oriente, a alguna distancia de la cueva, algunos higos y una clase de frutas como nueces, pero de cáscara blanda, como la tienen los nísperos, y también bayas. Jesús le dijo: Apártate de mí, tú eres el mentiroso desde el principio, y no dejes daño alguno sobre esos frutos. Vi entonces al fingido ermitaño precipitarse como una sombra oscura contrahecha del monte abajo y escupir un vapor negro. Vino Satanás en forma de un viajero y preguntó si no podía él comer de las hermosas uvas que se veían allí cerca, que eran tan buenas para apagar la sed. Jesús no contestó nada ni miró hacia el lado donde le hablaba. Algunos días después, le tentó mostrándole una fuente de agua.